¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio vamos a hablar de algo diferente a lo que hemos estado disfrutando y edificándonos durante las semanas pasadas. Todas las porciones bíblicas que ha estado usando nuestro pastor, que han sido de tanta bendición y han sido edificantes para cada uno de nosotros. Hoy voy a hablarles de, como dije al principio, como un paréntesis, algo distinto, pero por lo cual casi todos nosotros, si no lo estamos pasando ahora, o familiares nuestros, en alguna ocasión la hemos experimentado o hemos estado pasando por eso. Una triste experiencia de una mujer viuda en una situación que para muchos de nosotros sería como algo imposible de resolver. En el caso de ella, de su tiempo, de sus costumbres, de la situación que la envolvía, era algo terrible. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de diferentes milagros que Dios, usando a los profetas, realizó. Y aquí tenemos lo que sucedió a una mujer que era la esposa de un hijo de un profeta o de uno de los profetas. Queda viuda, queda con 2 hijos. Su difunto marido le deja una deuda impagable. Una situación imposible para esta pobre mujer viuda. Su acreedor llega para cobrar lo que era la deuda que dejó el difunto marido. Y lo que viene a hacer es a llevarse los 2 hijos que tiene esta pobre mujer. Por estatuto de la ley, un acreedor tenía el derecho de reclamar la persona y los hijos del deudor insolvente y obligarlos a servirle como esclavos. A servirle como esclavos hasta que el año del jubileo les diera la libertad. ¿Y qué era el jubileo? Quizá muchos de ustedes saben lo que era el jubileo en las costumbres y las leyes judías. El jubileo es una celebración judía que, según la legislación sacerdotal, debía efectuarse cada 50 años. Y esta se anunciaba el día 10 del séptimo mes. El día 10 del séptimo mes, que en ese caso era el día de las expiaciones. En el Antiguo Testamento, que en este caso era para ellos el año nuevo. Por medio de un toque de trompeta o de un cuerno se anunciaba esta celebración. Y esta celebración consistía en 3 cosas. Una de ellas era que no se podía sembrar ni se podía cosechar, solo se comía lo que la tierra producía de manera espontánea sin sembrarse.
Lo segundo es que había que devolver las tierras que alguien tenía a su primer propietario, o la entrega de estas a sus herederos. Ustedes pueden leer eso en el capítulo 25 del libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Lo tercero era la liberación de todos los esclavos que habían sido retenidos, de todos los esclavos israelitas. Eso se encuentra en el capítulo 25 también de Levítico, los versículos 39 hasta el 55 de Levítico 25. Estos esclavos que eran liberados regresaban con sus mujeres e hijos a su familia y a la posesión de sus padres. Esta era la costumbre en ese tiempo. Y esta era la situación que atravesaba esta mujer. Imagínense ustedes en nuestros casos de hoy día que las leyes son diferentes. Lo que significaba para esta pobre mujer. En el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes está el relato de esta historia. En el libro segundo de los Reyes, el capítulo 4 y los versículos 1 hasta el 7. Amados hermanos, lo primero que pregunto en esta mañana es, ¿qué pasa cuando nos azota una prueba? Y esa es la palabra azotar, porque es una forma de castigo. Como si la prueba que nos cayera encima fuera como un castigo. No un castigo de Dios, pero un castigo dentro de la situación que nos envuelve. ¿Qué pasa cuando estamos dentro de una circunstancia tan difícil que no podemos resolver? Y estoy seguro que cada uno de ustedes y yo mismo y mi familia, en algún momento, como decíamos al principio, hemos pasado por situaciones quizás no tan duras como la de esta pobre viuda, pero sí en situaciones difíciles. Y quizás en este momento haya alguno o algunos que estén pasando por una prueba muy difícil. En una prueba de esa magnitud, amigos míos, hermanos míos, ¿qué hacer? ¿A qué recurrir? ¿Con qué resolver? Recuerdo de una hermana que nos puso en el chat de la iglesia que estaba a punto de perder su casa. El acreedor que fuera en este momento casi le estaba quitando la casa. Y hay otros y otras de nuestros hermanos que probablemente han estado o están atravesando por situaciones que no saben qué hacer. Esta mujer no sabía qué hacer, porque la propia ley de ellos, los judíos, le obligaba a entregar esos dos hijos para que fueran como un pago de la deuda, a servirle como esclavos hasta que viniera el año del jubileo que mencionamos al principio, que era cada 50 años. Imagínense ustedes las lágrimas de esa mujer, el tormento de esa mujer. Para esta mujer era como si el mundo se le había caído encima. No tenía con qué pagar su deuda y no quería entregar sus dos hijos. ¿Qué significaría para esta mujer y para alguna mujer de hoy y para algunos padres de hoy que las leyes fueran tales como la de
ese caso en esta mujer. El mundo estaba encima de ella. No tenía con qué pagar. No sabía cómo resolver. ¿A qué acudir? ¿A quién acudir? ¿A dónde ir para resolver esta situación? Ahora hay algo que nos enseña, que nos edifica y nos ayuda a nosotros como cristianos. Y es que, como dice aquí el punto número 4 de nuestro mensaje en esta mañana, es que esta mujer hizo lo correcto en su situación. Hizo lo que cada uno de nosotros debía hacer en momentos difíciles de prueba o de tribulación. Esta mujer buscó la dirección de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de este segundo libro de los Reyes: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta en ese momento que le tocó asistir a esta pobre mujer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, era temeroso de Jehová. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ella sabía que dentro de la ley estaba obligada a entregar sus 2 hijos. No tenía alternativa. Hay momentos cuando en situaciones difíciles nosotros no tenemos alternativas. No sabemos qué hacer ni tenemos con qué resolver. Pero esta mujer nos deja una lección muy hermosa. Acudió a Dios. ¿Cómo acude a Dios? A través del siervo de Dios. A través de un instrumento que en ese momento era el mejor consejero para ella. Acudió a este profeta Eliseo. Y miren lo que sucede a continuación. Hay una gran pregunta que yo les hago, y es que el profeta viene a ella respondiendo a su pedido. Y la pregunta mía es: ¿qué iba a hacer el profeta? ¿Con qué iba el profeta a pagar la deuda de esta mujer? ¿De qué manera podía resolverle a esta mujer? Pero ella estaba haciendo lo correcto como una creyente fiel a Dios. Estaba yendo donde alguien que era un instrumento de Dios en ese momento. Y fíjense en el versículo 2, la pregunta que le hace el profeta. Dice el versículo 2, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Esta pregunta es fundamental en esta situación. Tú vienes a mí para que resuelva un problema de esta magnitud. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué está enseñando el profeta a esta mujer y a nosotros? Si él es un instrumento de Dios, si él es una persona que Dios puede usar en este momento, pero él no puede resolver el problema. ¿Qué te haré yo? Y en ese momento, con ese ¿qué te haré yo? De esta pregunta, está inyectando a esta mujer una fe no en él como profeta de Dios, sino en Dios mismo a quien él le sirve. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros queremos delegar en personas para que resuelvan nuestros problemas, que realmente correspondería a ir directamente a Dios para que los resuelva. Pero este hombre era un canal y ella hizo lo correcto, porque ella consideró que era el canal para ir a Dios para que resolviera su problema. Y con esta pregunta, ¿qué te haré yo? Le está también preguntando: ¿en quién tú estás confiando?
¿En quién estás esperando o de quién estás esperando la solución a tu problema? ¿Qué te haré yo? El poder no está en mí. Yo no soy el que va a resolver tu problema. Y la pregunta de este siervo de Dios a la mujer recibe la respuesta de ella. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tú tienes en casa. Nos está enseñando el profeta que a veces tenemos recursos, a veces contamos con vías, con medios que nosotros mismos ignoramos, que debemos poner en las manos de Dios para que Dios haga la obra y que nosotros podamos poner en acción nuestra fe en nuestro Dios para que nos resuelva el problema. El apóstol Santiago, escribiendo en su carta, dice: la fe sin obra es muerta. Y muchas veces nosotros estamos encerrados en una fe muerta porque no atinamos a obrar confiando en lo que Dios puede hacer a través de la acción de la fe que nosotros podamos tener. En la carta a los Hebreos dice la Biblia: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Esta mujer en su necesidad acude al siervo de Dios. Él le dice: yo no puedo resolver tu problema, pero le hace la pregunta: ¿qué tienes en casa? ¿Qué recurso tú tienes que puedes poner en las manos de Dios para que Dios actúe? Motivar por fe al gran creador que es amo y señor de todo. Esta mujer en su necesidad acude y hace, como decíamos al principio, lo correcto. En el capítulo 33 hay un versículo que todos los cristianos conocen, que usamos mucho, porque es una gran verdad edificante para nuestra fe. El versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías. Pero es bueno leer primero el versículo 2 para tener la razón del por qué obedecer a ese llamado del versículo 3. En Jeremías dice el verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué dice el versículo anterior? Que así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que la formó. Jehová es su nombre. En base a esto, en base a mi soberanía y a todo poder que tengo, clama a mí y yo te responderé. No estamos clamando al presidente del país. No estamos clamando a fulano, fulana. No estamos clamando a otros medios, sino al que es dueño de todo, al que es amo y señor de todo, al que es el sustentador, al todopoderoso. Y por eso él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los misterios de Dios, hermanos, está la solución a nuestros problemas. Y nosotros no sabemos cómo, cuándo ni de qué manera, porque Él en su eterna voluntad un día lo va a hacer si confiamos de veras y clamamos de veras a Él. Así ha dicho Jehová, dice el versículo 2, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y entonces el verso 3 es cuando dice: clama a mí, a este soberano y todopoderoso Dios. Gloria a su nombre. Y yo te responderé
Hermano, a cada uno de ustedes y a mí Dios nos va a responder. Dios tiene sus oídos puestos para oírnos. Y Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y en el momento más oportuno, Él va a dar la respuesta. Pero la respuesta no que nosotros imaginamos ni creemos, sino la adecuada y la perfecta para solucionar el problema. Esta mujer estaba haciendo lo correcto. Y Dios nos dice esto: clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En momentos de pruebas a veces se van los ánimos. Se van los ánimos, hermanos, y hasta muchos decaen en su fe. Y es ahí cuando Satanás aprovecha. Satanás aprovecha en el momento que usted tiene la prueba, la dificultad, la debilidad, para tentar y para desanimar. Pero Dios siempre tiene la respuesta, gloria a su nombre. Dios siempre tiene la solución. Y lo mejor de esto es que las soluciones de Dios no son como nosotros las imaginamos. Siempre que le pedimos a Dios para resolver algo, lo hace de una manera que nosotros no lo pensábamos. Porque Él es que conoce realmente lo que nosotros necesitamos. Dios siempre tiene respuesta. Dice versículo 3. Él le dijo, el profeta Eliseo le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Cuando le dice: ¿qué puedo yo hacerte? Y le pregunta: ¿qué tienes en casa? Solo tengo una vasija con un poquito de aceite. El aceite en las costumbres y en los tiempos de los judíos era un producto sumamente importante, de múltiples usos. Y bíblicamente el aceite también se usa como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Con el aceite ungían los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los profetas. Porque esto es símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué tienes en casa? Y ella, la respuesta de ella fue que solamente tenía una vasija con un poquito de aceite. Dios pone la respuesta y le dice el profeta: ve. Ahora descubre que hay algo que puede ser puesto en las manos de Dios y que Dios lo puede convertir en algo que es la solución al problema de esta mujer. Nosotros a veces no sabemos cuál es la situación con la cual Dios va a resolver y a transformar nuestros problemas en momentos de victoria y de triunfo. Y este hombre sabio, siervo de Dios, le hace la pregunta para motivar su fe. Le hace la pregunta para inyectarle creer y confiar en lo que Dios puede hacer en lo que ella tiene. Jamás se imaginó que ella tenía cómo solucionar su problema, porque aunque lo pensara, ella no lo podía. Pero Dios sí puede. Ve, dice el versículo 3, y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos. Mira la fe de este hombre. Ahora lo que tú tienes es una vasija con un poquito de aceite. Ve a tu vecino, pide vasijas vacías prestadas. De todos tus vecinos, vasijas vacías, pero le agrega, no pocas. Gloria a Dios por la fe de este hombre. Pide muchas vasijas prestadas, pero si lo que tienes es un poquitito de aceite. Pide a tus vecinos, no pocas, vasijas prestadas. ¿Y qué sucedió entonces? Le dice el profeta en el verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, en las vasijas vacías. Y cuando una esté llena, ponla aparte.
Mire la fe de este hombre y cómo le inyecta y cómo le inspira y cómo le instruye para que esta mujer ponga en ejercicio su fe y haga la obra en la que Dios se va a glorificar. Pide vasijas, muchas vasijas, no pocas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El profeta puso en acción su fe de él, porque el profeta está creyendo que Dios va a hacer la obra. Él está poniendo su fe de él en Dios en acción para que lo use como el instrumento para bendecir a esta mujer. En nuestros momentos difíciles, a veces también tenemos que encerrarnos a solas con nuestro Dios. En el capítulo 6, y aunque no directamente el contexto es para este caso, pero en el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, la Biblia dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ve en secreto, que Dios ve lo que tú y yo no vemos. Dios puede ver más allá de lo que nosotros podemos percibir y podemos ver. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verás la respuesta de Dios públicamente. Conocerán que Dios es Dios y que Él obra según su soberana voluntad. Y así, mis amados hermanos, dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros debemos acudir a solas con Dios. Debemos hablar cada día con nuestro Dios. Él oye la oración, dice el salmista. Dios escucha la oración, dice el salmista. Hay un salmo en la Biblia que tiene 24 o 26 versículos. Salmo 136, 134, 136 creo. Y en cada uno de esos 24 versículos, en cada frase que dice, termina diciendo: porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es eterna. Y Dios siempre tiene su misericordia para oírnos, para vernos y para traernos la solución a los problemas que nos aquejan y nos abaten. Para esta mujer el problema estaba en las manos de Dios y ella acudió a este instrumento. Así como esta viuda buscó la ayuda del profeta Eliseo, nosotros también debemos, como una familia que somos, buscar la ayuda. Por ejemplo, del pastor. Nuestro pastor ha puesto algo que no se hacía. Al terminar su predicación, se pone al lado aquí de su esposa y me llamó a mí que lo hiciera con él y a la hermana Mariceli, para que aquí al frente esperemos por alguien que pueda venir a pedirnos que ore, a solicitarnos que le aconseje, que le oriente. Nosotros, como esta mujer viuda en su azote de esta terrible prueba, acudió al profeta. A veces debemos acudir al pastor, a veces debemos acudir al hermano Leo, al hermano Rick, a cualquiera, Tomás, al hermano o la hermana más cercano que usted considere en la iglesia que puede comunicarle, porque puede ser un instrumento de Dios para multiplicar la vasija del aceite que en su presencia está amenguando en su vida. Esta mujer hizo lo que a nosotros nos enseña. Así que nosotros debemos copiar de esta acción de esta mujer.
No nos ahoguemos con nuestros problemas. A veces hay problemas que lo callamos, que nos ahogan y nos quedamos con ellos y no lo queremos comunicar. No es que usted diga a todo el mundo los problemas que tiene, pero busque la forma de dirigirse a Dios a través de alguien que le puede dar el calor, la mano y el consejo y la ayuda en el momento de prueba. Esa es la iglesia. Esa es la familia de Dios. Esta mujer acudió al profeta. Mis amados hermanos, Dios contestará tu petición y mi petición, así como contestó la petición de esta mujer. No nos ahoguemos, no nos traguemos nuestros problemas. Dice el versículo 5. Y se fue la mujer. Se fue la viuda. Y cerró la puerta, encerrándose ella y sus 2 hijos. Y estos le traían las vasijas vacías, y ella echaba del aceite. Fíjense cómo se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Ustedes se imaginan cómo crecía la fe, el gozo y la devoción de esta mujer a su Dios, viendo realizándose un milagro extraordinario en su vida que jamás imaginó que podía suceder. Me hace recordar el primer milagro que hizo Jesús en la boda de Caná de Galilea, donde comenzó el Señor su ministerio en Galilea. Su primer milagro. Se acabó el vino en aquella boda y ya no tenían vino para continuar la fiesta de bodas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús, el Dios encarnado? Ordenó que llenaran vasijas vacías de agua, que las llenaran. Y no les dijo para qué, simplemente saquen y distribuyan el vino. Pero ¿cómo es posible echando agua y sacar vino? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que transforma, que multiplica, que cambia las cosas y que hace posible lo que para nosotros es imposible. Así como en las bodas de Caná de Galilea, ahora esta mujer se encerró, se fue con sus hijos. Esta mujer obedeció. Esta mujer ejercitó su fe, la puso en práctica, accionó para que la fe funcionara, para que sucediera lo que ella esperaba de Dios y que jamás se imaginó que podía resolverla y que podía suceder. Ejercitó su fe obedeciendo al mandato de Dios a través de este siervo, de este profeta Eliseo. Y qué maravilloso. Se iban llenando las vasijas, se iba multiplicando el aceite y se iba regocijando esta mujer al ver la maravilla de Dios. Dice el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, la viuda, cuando ya llenó todas las vasijas que ella consiguió vacías, le dijo a uno de los hijos, tráeme aún otras vasijas, tráeme más. La fe de ella estaba por encima, había crecido y estaba segura que había un milagro de Dios y Dios podía continuar con el milagro. Y Dios podía resolver de manera definitiva su situación. El muchacho le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dios completó su obra. Dios hizo completo el milagro para resolver un problema que más adelante seguiría la mujer accionando con su fe por medio del consejo del profeta. Pon tu fe en Dios en acción. ¿Qué dice el Salmo 37? El salmista en el Salmo 37 y versículos 4 y 5 nos dice, el verso 4 dice,
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Cuando las peticiones están en el corazón es porque algo es profundo, grande, difícil de resolver y anhelado. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, la senda tuya, la vida tuya, el recorrer tuyo, el andar tuyo. Encomiéndalo a Jehová y confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. Dios hará conforme su soberana voluntad. Amados hermanos, veremos la gloria de Dios, como le dijo el Señor a Marta. Veremos la gloria de Dios cuando nuestra fe en ese Dios todopoderoso sea accionada, sea puesta en práctica, sea depositada en Él y confiemos ciegamente en Él. Marta, Marta, aquella mujer que le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Míralo ahí muerto, porque tú tardaste en venir. Si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas veces no vemos la gloria de Dios porque no creemos, hermanos. No tenemos la fe completa de confiar plenamente, no en nosotros, no en los hombres, sino en nuestro Dios. Verás la gloria de Dios, te he dicho, Marta. Recordemos a Moisés frente al mar rojo. Moisés estaba frente al mar. Los soldados del faraón venían detrás. No tenía escapatoria frente al mar. ¿Hacia dónde cogemos? A las montañas. Estamos acorralados. Pero había que poner la fe en Dios en acción. Dios pudo haber hecho el milagro solo con la palabra, pero le dijo a Moisés, toca las aguas, usa tu vara, pon en acción la fe que yo voy a hacer el milagro. Y cuando toca las aguas, el mar se abre y el pueblo pudo pasar libremente y liberarse de la persecución de Faraón y sus soldados. Recordemos este hecho. Recordemos los hechos de los profetas. Cuando el profeta tocó el Jordán y las aguas se separaron, también para cruzar el río. Recordemos a Daniel en el foso de los leones. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego ardiente, que no les quemó, y dice la Biblia que ni siquiera su ropa hería humo. Gloria al Señor. Qué Dios todopoderoso es en el que hemos creído. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios de Wayside Baptist Church. Ese es el Dios de la iglesia hispana de Wayside. El Dios que todo lo puede. El Dios que tiene en sus manos el mundo porque Él lo hizo. El Dios que gobierna. El Dios que sustenta. Hermanos, recordemos todas estas cosas, estos milagros, estas maravillas que Dios hizo en el pasado y está haciendo en el presente. Dios es ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de pruebas. Estamos viviendo aún todavía dentro de la prueba del COVID. Estamos viviendo en tiempos en que se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra. Los que no creen a Dios están ciegos y no entienden que todo lo que está pasando está dentro del consejo y el control
del soberano Dios. Así que, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, hagamos como la viuda. Vayamos a Dios, ejercitemos nuestra fe y confiemos que Dios va a responder. Porque para Dios nada es imposible. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios alimente nuestra fe. Que Dios robustezca nuestra decisión de confiar y creer y depender de Él en todo momento. Así que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Y si hay alguien en esta mañana que está pasando por una prueba, no importa la magnitud, no importa cuál sea, ni queremos saberlo. Solo queremos saber que usted ponga su prueba, su vida y su situación en las manos del Señor. Estamos aquí para aconsejarle, para ayudarle y para orar por usted y hacer el papel que hizo el profeta Eliseo, guiarle a poner su fe y ponerla en práctica en nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, amados hermanos.